a ver, tanta concentración de poder, ¿sí? Fomentar el desarrollo sostenible, porque esto también está involucrado dentro de lo que es la definición de desarrollo sostenible. Tener una utilización más eficaz de los recursos energéticos, promover también la investigación y el desarrollo, porque como están viendo, se pueden generar muchas nuevas fuentes de energía, y también desarrollar medidas de ahorro energético y minimizar finalmente el impacto ambiental producido por la explotación de estos recursos energéticos. Y aplicar lo que sería la regla de las 3 Rs para maximizar estas medidas de ahorro energético: reducir, reutilizar y reciclar. Dentro de los recursos minerales en sí, tenemos que se llaman yacimientos, en donde tenemos una zona donde se ha concentrado mucho un mineral en particular. Esto es algo importante que lo sepan, porque muchas veces se dice, ¡ay, se encontró uranio en, no sé, en San Luis! Sí, pero ¿qué concentración tiene? ¿Vale la pena sacarlo? Bueno, en geología nosotros llamamos yacimientos justamente en donde hay concentraciones anómalas de algún mineral, porque hierro hay en todos lados, chicos, pero no en todos lados se extrae. Y un yacimiento mineral, es importante saber que hay lo que se denomina mena y ganga, que son justamente los minerales metalíferos y no metalíferos, y que se pueden extraer algunos, todos, no es necesario que sea justamente todos, muchas veces son algunos minerales que son los importantes para extraer en un yacimiento. Pero también tenemos un recurso mineral que nosotros no lo tenemos muy en cuenta, y lo es. Lo que son las rocas ornamentales, todo lo ornamental, todo lo que se utiliza para hacer joyería, y algo que lo utilizamos todos los días y no nos damos cuenta, son los áridos de construcción, las arcillas también para construcción, todo lo que involucra canteras. Impactos medioambientales, justamente. Podemos llegar a tener contaminación para la parte atmosférica por las partículas sólidas, además los ruidos, por las explosiones, por ejemplo. Impactos sobre las aguas, contaminación por desviaciones también de cursos de aguas, alteraciones en las dinámicas fluviales, impactos sobre la flora y la fauna, y impactos, que eso es el básico de cualquier actividad humana, sobre el paisaje. Tenemos también minería a cielo abierto, que es lo que yo ya les había como introducido hace un tiempito atrás, pero ahí lo vamos a ver bien qué es lo que es. Tenemos alteraciones en el paisaje, circulación, almacenamiento de aguas, ecosistemas y suelos, y en la minería subterránea, alteraciones en las aguas subterráneas, justamente, riesgos de colapsos, escombreras y contaminación, como por ejemplo lavado del mineral. Pero todos esos impactos son negativos. Bueno, acá es donde tenemos que poner en la balanza también, chicos, en qué estamos viviendo y en qué espacio sideral estamos, para decir, no decir otra palabra. Porque no hay mineral en lo cual no lo estemos utilizando en la vida diaria. El cobre, en todo lo que es cable, oro, plata, plomo, zinc, todo esto se utiliza en todo lo que es electrónico. Entonces, no seamos también ignorantes en el que no necesitamos estos minerales para vivir, pues sí. Acá lo que tienen justamente es del Instituto Geográfico Nacional, que es justamente en donde también se hacen todos los mapas a nivel Argentina. Tenemos el mapa de minería metalífera y operaciones de proyectos avanzados. Esto obviamente se está actualizando todos los años. Ahora debería ver si ya salió el nuevo de este año, esto es del año pasado, que acá, por ejemplo, tienen todos los yacimientos más conocidos, como por ejemplo Farallón Negro, Veladero, entre otros, que son todos lo que sería de minería metalífera. Pero también tenemos otros que no son de metalíferos, como por ejemplo litio y potasio, que son los minerales que se utilizan, por ejemplo, en todas las baterías. Y acá tenemos varios proyectos que en realidad no son ya proyectos, sino ya se está extrayendo justamente litio y potasio en distintos lugares de la Argentina, y ahora se están proyectando otras extracciones, en particular en el sur de Mendoza también. Pero acá tenemos algo que vivimos todos los santos días y que creo que hasta esto también está desactualizado, aunque es del año pasado, que es todo lo que son rocas y minerales industriales, como por ejemplo, les acabo de decir, no sé, extracción de arena para construcción, extracción de todo lo que son áridos de construcción, extracción de las lajas también para ornamentación en casas, por ejemplo.
Todo lo que se utiliza justamente en la industria es todo lo que tienen acá, por ejemplo, agrominerales, minerales para la construcción, minerales industriales y rocas de aplicación u ornamentales. Y acá lo que tienen es extracciones y extracción y beneficio de todos los yacimientos que están declarados en Argentina. Acá digo declarados porque acá justamente viene mucho de lo que no está declarado también. Finalmente, para que puedan ver lo que es en realidad una gran minería justamente de lo que involucra cielo abierto y al mismo tiempo subterránea, lo que sería, por ejemplo, una mina de diamantes en Rusia, y acá lo que es también es otro distrito de diamantes, para que puedan ver la complejidad que puede llegar a tener, porque esto empezó como minería a cielo abierto y después culminó y sigue justamente con minería subterránea. Lo que tienen acá justamente es que se hacen estas bermas, estos escalones para que no se caiga todo el material de roca, pero después sigue por debajo y todo esto son los planos en 3 dimensiones de cómo siguieron todas las galerías subterráneas de esta mina. Y finalmente algo que también en muchos países primermundistas se está utilizando y es lo que deberíamos hacer en todas las minas que tenemos abandonadas en Argentina, y acá en San Luis tenemos varias, no hay que ir muy lejos, tenemos varias en la Florida. La restauración de las minas es algo que debe hacerse cargo la empresa que está extrayendo el mineral que esté extrayendo. No solamente decir, como como estamos hablando y lo que está tan en boga, que son los metalíferos, pero también deben hacer restauración todas las empresas que ustedes las ven acá alrededor de San Luis, por ejemplo, que están extrayendo áridos para construcción. Esa zona debe estar remediada. Debe haber un plan que debe presentar en el gobierno, y el gobierno es el ente regulador, lamentablemente, que debe obligarlos a que hagan eso. Quieran o no, está la ley de presentación de los informes de impacto ambiental y qué es lo que debe hacer la empresa siguiendo punto por punto, reglas ISO, reglas esto, reglas lo otro, qué es lo que tienen que hacer antes, durante y después de la extracción de cualquier mineral. Pero bueno, hay provincias que son más a rajatabla y obligan a las empresas que lo cumplen y otras provincias que no. Bueno, hemos culminado con lo que sería todo lo que son recursos naturales, recursos geológicos importantes para la parte energética. Y ahora nos vamos a lo problemático. Nos vamos a los riesgos geológicos. Ay, cuando se abra. Ahí está. Riesgos geológicos. Bueno, vamos a ver qué es lo que es riesgo, porque no es cualquier cosa. Y acá justamente voy a elegir una definición importante. El riesgo justamente surge de la idea de la interferencia entre proceso geológico y la presencia humana y el uso que hace el humano en el territorio. Entonces podemos tener cualquier proceso natural que puede llegar a ser, no sé, un río, puede ser un volcán, puede ser una duna, una zona eólica, pero cuando nosotros involucramos que, por ejemplo, voy a hacer mi casa en donde están las dunas, voy a hacer un dique en donde había un río, ahí es donde se habla bien de lo que sería el concepto de riesgo geológico. Y yo les digo a todos, porque se los voy a reiterar, el segundo examen involucra todo este módulo y es mucha más la parte teórica que la parte práctica que van a tener que rendir. Así que presten atención porque no quiero ver después de que pregunto lo que es riesgo, lo que es recurso, lo que es desarrollo sostenible, que ahora lo vamos a ver, y que veo después todas las respuestas en blanco, porque lo estamos viendo acá en la clase, por favor. La definición que vamos a ver es la de Keller y Bloget del 2010, en donde es un proceso geológico que representa una amenaza para la vida o para la propiedad. Y justamente riesgo inducido, acá viene justamente algo que involucra justamente esta actividad humana, se produce cuando la actividad humana ha sido responsable directa del desencadenamiento de un proceso capaz de causar daño. ¿Qué quiere decir? Que no es que solamente construimos cerca del volcán, sino que se nos ocurrió construir en el pie del volcán en donde está a punto de erupcionar, para no decir otra cosa. Entonces, tenemos lo que sería el proceso geológico en los distintos
territorios y que podemos hablar de territorios vírgenes como territorios colonizados. Entonces ahí si estamos hablando de vírgenes serían cambios potenciales, naturales en el paisaje, y esos cambios naturales pueden ser dados por distintos procesos exógenos o endógenos. Entonces acá lo que tenemos que es ver bien la diferencia entre lo que es el riesgo, el daño, y si es un impacto ambiental que puede ser positivo o negativo. El registro justamente de todos los procesos geológicos en el pasado y que pueden volver, se pueden generar como amenaza. O sea que es un lugar en el cual a mí se me ocurrió hacer justamente, siempre el ejemplo más fácil es hablarlo de una casa, pero puede ser justamente hacer un pueblo, hacer un dique. Pero a mí se me ocurre hacerlo en un lugar en donde, por ejemplo, hay registros de sismos. Hay registros de sismos. Decimos que no fueron tan fuertes, 5,5. Pero bueno, es un riesgo que yo lo tengo que tener en cuenta, una amenaza en sí, que la tengo que tener en cuenta para en el momento que a mí se me ocurra hacer la construcción. Acá viene el problema de la intervención humana que va a romper ese equilibrio natural y justamente cómo vamos a hacer para atenuar ese impacto ambiental. Vamos a ejemplos, ¿sí? En un territorio virgen y un territorio colonizado, en donde tenemos un análisis más geocéntrico en un territorio virgen, en donde se analiza la profundización del conocimiento sobre los procesos naturales, interpretar los rangos de intensidades, predecir nuevos sucesos que van a ocurrir en ese espacio y en ese tiempo, por ejemplo, el vulcanismo en Mendoza. Y un análisis también más antropocéntrico, o sea, más importante la actividad humana, por eso también es una zona también hasta colonizada puede ser, que es justamente determinar posibles áreas de influencia de los procesos geológicos y el impacto negativo, positivo, la magnitud de las obras de diversos factores ambientales. Por ejemplo, lo que puede ocurrir por la erosión de escorrentía, en este caso el ejemplo de Nogoli, San Luis. Acá tenemos tres cuestiones importantes para ver justamente, para reducir o evitar todo lo que puede llegar a ser un posible riesgo. La regla de las 3P. Predicción, o sea, saber si va a ocurrir en un futuro cercano. Previsión, prever. Y la prevención. Y es importante distinguir entre materiales geológicos peligrosos, procesos geológicos peligrosos y riesgos geológicos. Entonces acá tenemos justamente distintos procesos geológicos que pueden llegar a ser peligrosos. Dentro de los procesos tenemos endógenos, como por ejemplo el peligro es el sismo, el peligro es el vulcanismo, el peligro es la liquefacción. Exógenos, por ejemplo, como remoción en masa, erosión, meteorización, inundaciones, etc. Y acá los tenemos a los procesos geológicos separados de acuerdo a las disciplinas, que lo habíamos visto también en el principio, y según el cambio de pendiente que pueden llegar a ser construccionales, o sea que nos va a generar algo más positivo, justamente como la sedimentación, el vulcanismo, o degradacionales que nos va a carcomer. Son peligros como la erosión, que puede ser erosión hídrica, la meteorización, la remoción en masa, etc. Bueno, acá vienen ejemplos reales, que son justamente el vulcanismo y lo que son los sismos. En este caso, vulcanismos y sismos, si nos volvemos para atrás, vulcanismos y sismos lo tenemos como un proceso geológico endógeno, en donde, si hablamos de lo que sería la disciplina que lo estudia, es el tectonismo o el vulcanismo, y justamente podría llegar a ser más que nada el vulcanismo, es una forma, un proceso que va a construir, porque va a formar, va a tener capas de ceniza, de lava, que nos va a dar algo positivo, pero también puede llegar a ser degradacional, que nos puede justamente generar remociones en masa, generar zonas en donde se nos erosiona, se nos rompa. Entonces, ahí tenemos que analizarlo desde esos puntos de vista. Acá tenemos otros ejemplos, justamente, a ver si se me activa este video, de sismos, justamente, porque ahí lo que ustedes estaban viendo estaba más relacionado con algo más natural, en este caso viéndolo en una casa, que bueno, son procesos obviamente en este caso ya visto como destructivos.
Acá tenemos otros ejemplos justamente de sismos, en este caso uno real que fue el del 2011, el famoso de China, que hizo desastres y que este fue también el que rompió todas las centrales nucleares. Y los tantos terremotos en Haití, porque si vamos a eso, tenemos muchos riesgos acá justamente, y además riesgos que ya habían amenazas, porque habían muchos registros geológicos, pero registros geológicos contemporáneos ya de distintos terremotos en esta zona. Acá tenemos el primero, que fue el del 2010 en Puerto Príncipe, que en este caso fue bastante poco profundo, con una magnitud de 7, con muchísimos heridos, pero acá también involucrando las pobres construcciones que habían en esa zona. Después hubieron varios más, pero este, por ejemplo, les voy poniendo los más fuertes. Este fue el del 2021. Este no fue exactamente en el mismo lugar, pero también, en este caso, ya un poco menos de muertos. Chile, tenemos muchos terremotos en Chile, pero estos vamos a ver los más famosos, que por ejemplo tenemos el terremoto de Concepción del 2010, en donde tuvimos justamente una magnitud de 8,8 y con un tsunami impresionante. Acá tenemos también uno muy conocido que fue el terremoto de China del 2010. Este era que también les comentaba que afectó, que ahí estaba el videito, pero este es lo que es una fotografía de ese mismo terremoto de Japón. Y acá tenemos otros, por ejemplo, el de Turquía y Siria del 2023, que fueron en zonas muy cercanas uno en otro y otro, pero que bueno, uno fue de 7,8 y el otro 7,5, muy fuertes uno y otro también. Y los procesos que pueden estar relacionados a sismos o a vulcanismos, como por ejemplo lo que ustedes vieron ya en geomorfología, que son las remociones en masa. Remociones en masa que son tan simples que puede ocurrir, por ejemplo, cuando se hace en una zona, por ejemplo, acá un ángulo un poco medio complicado, que no fue estabilizado ese talud, y lamentablemente ahí tenemos un camino en el cual ya se preveía que iba a pasar algo porque habían muchas tormentas en esos días, y terminó deslizándose completamente una sierra completa, y obviamente nos quedamos sin caminos en esa zona. Esos son tremendos procesos de remoción en masa, lamentablemente hechos, en realidad acaecidos por la acción del hombre, en este caso por haber hecho mal un camino. Acá tenemos otro más, justamente, para que puedan ver. En este caso relacionado a mucha lluvia. Que bueno, ahí ya directamente es lo que se denomina ya directamente aluvión, porque es más agua que tierra. Tenemos muchos ejemplos de aluviones que nos han tocado, pero no tenemos que ir muy lejos. Esto justamente son como los que más han sonado a nivel mundial, pero los tuvimos acá, los hemos tenido acá justamente hace muy poquito en Bahía Blanca también. Acá tienen la definición de lo que sería un aluvión, ¿sí? En este caso un movimiento brusco de tierra, pero que tiene mucha más agua justamente, y son flujos muy rápidos y violentos. En este caso tienen otros ejemplos más que pueden estar dados por mucha lluvia, pero también por grandes deshielos. Deshielos que pueden estar relacionados, entonces ahí cada uno de los procesos que ustedes vieron geológicos pueden generar distintos riesgos, distintos peligros y amenazas. En este caso, por ejemplo, los que tienen acá en estas ilustraciones también, este en particular, que es esta fotografía, está relacionado también a un gran deshielo que se dio en una zona que erupcionó un volcán, que estaba cubierto de hielo, y ahí se generó estos aluviones o laudes también, que son muy conocidos, aludes, perdón. Acá tenemos lo que fue Bahía Blanca, que fue un tremendo aluvión también en el 2025, pero también por cuestiones mal hechas, porque estamos en zonas ahí que estamos por debajo casi del nivel de ahí del mar Atlántico, estamos muy por debajo del nivel del mar en Bahía Blanca. O sea que es algo que podía ocurrir, sí, hay registros, pero históricos de hace 10 años atrás o menos, y nunca se hizo justamente ningún planeamiento territorial para que esto no volviera a ocurrir.
AMBA 2025, porque esto no fue solamente que afectó a Bahía Blanca, a fines del 2025 tuvimos otros más en lo que sería el territorio del AMBA. Y finalmente llegamos a lo que sería el medio ambiente y desarrollo sostenible, que tenemos muchas definiciones de medio ambiente. Esto depende del grupo y de las ideologías hasta políticas. Se cambió mucho la definición de lo que sería el medio ambiente. Acá yo les pongo algunas, pero vamos a seguir lo que sería lo último, que sería lo de la ONU en sí, que es el glosario de la ONU, que sería toda la totalidad de las condiciones externas que afectan a la vida, el desarrollo y a la supervivencia de un organismo. Porque van a ver que acá como que mezclan muchas cosas y no solamente la parte medio ambiente como habiéndolo como algo de organismos vivos, sino que más que nada más social, más de la parte humana. En vez acá la nueva definición de la ONU como que ya abarca todo directamente. Pero no es sinónimo de naturaleza, porque es justamente viéndolo también con ese punto de vista más humano, en el ámbito complejo que se desarrolla la humanidad. Entonces ahí sí involucra procesos sociales que interactúan con los naturales, con los tecnológicos, con los políticos, etc. Para que haya desarrollo sostenible, según las definiciones nuevas de la ONU y lo que debemos también saber y enseñar, es que el desarrollo sostenible es la suma de un desarrollo económico bueno, de la suma de una equidad social buena y de un equilibrio ecológico. Si no se verifica justamente que no hay una equidad social y no hay tampoco un equilibrio ecológico, ahí estafa. ¿Por qué? Pero porque no se considera desarrollo sostenible. Eso no es desarrollo sostenible. Para que haya desarrollo sostenible, entonces, reitero, deben cumplirse esos 3 ítems. Y otro ítem muy importante, que es de lo que ya les vengo hablando varias veces, pero no lo hemos puesto en palabras, es justamente el concepto de ordenamiento territorial, que sería la disposición más correcta, equilibrada y armónica de todos los componentes de un territorio. O sea, hacer bien las cosas, hacer bien las construcciones que tengamos en cuenta que las cloacas deben tener, que esas casas deben tener cloacas, que esas cloacas deben ir a una zona en donde no contamine, que todas las casas deben tener un buen flujo de agua, que todas las casas deben tener un gasoducto que lleve un gas natural a cada una de esas casas. Entonces, involucra muchas cosas y entre ellos justamente involucra todo lo que son los asentamientos humanos en sí, o sea que hacer todo lo que es pensar desde un barrio hasta un pueblo, hasta una ciudad, y lo que finalmente genera lo que es la definición de un territorio. Entonces, vamos a ver lo que sería la Carta Europea de Ordenamiento de Territorio, define el ordenamiento territorial como la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Porque muchas veces se ha pensado más que nada en el ser humano, pero después dejamos alrededor de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, un basural que después ni nosotros podemos vivir, porque no es solamente a ver, tenemos que pensar en el todo, no solamente en el ser humano que está ahí adentro, el que le importa un bledo si alrededor hay un basural, ¿no? Bueno, hemos culminado con esta parte. A ver,